tenemos ese llamado de poder llegar al mundo con el mensaje eterno de Jesucristo, comprometidos con la ley de Dios, pero de tal manera que nuestra vivencia, nuestro estilo de vida le hable a las personas de hoy. Hola querida iglesia, buenos días, saludos a la distancia. En esta ocasión los saludamos desde la hermosa ciudad de Tulsa, en Oklahoma, al centro de los Estados Unidos. Eh, bueno, como saben, en Cochabamba se ha decretado cuarentena rígida los días domingos y por esa razón es que en oración como iglesia, con el liderazgo, hemos determinado suspender las reuniones del fin de semana, las reuniones generales de la iglesia, durante las próximas semanas para salvaguardar la salud y el bienestar de toda la familia Génesis. Así que, bueno, aprovechamos esta ocasión y para hacer algunas cosas y saludarles, contarles un poquito de lo que hemos estado haciendo acá en Estados Unidos, mi persona, con mi familia, y por qué eso tiene mucho que ver con nuestra iglesia Génesis. Y también compartirles un mensaje de la palabra de Dios esta mañana que espero que sea de ánimo, de aliento para cada uno de ustedes. Y bueno, comenzar por recomendarles y pedirles encarecidamente, estamos en un pico de contagios en Cochabamba. Por favor, cuídense. No les voy a decir quédense en casa porque sé que para muchos eso es imposible. Tienen que trabajar, tienen que producir y tienen actividades que llevar a cabo, pero cuídense, eviten las aglomeraciones, eviten reuniones innecesarias, utilicen su barbijo, lávense las manos, ya saben lo que tienen que hacer. Seamos sabios, seamos prudentes, utilicemos la sabiduría que el Señor nos ha dado para ser cuidadosos. Y si tienes la posibilidad de acceder a la vacuna, hazlo. Por favor, hay noticia tras noticia tras noticia de que los centros de vacunación están vacíos. Les pedimos a las personas que están en la edad correspondiente que vayan y se vacunen. Es la mejor manera de salir de esta situación tan dolorosa. Muchas personas han perdido seres queridos, seres amados y cercanos que ahora están en la presencia del Señor, pero queremos tenerlos un poco más de tiempo con nosotros. No podemos evitar el estar en contacto con el virus, tarde o temprano nos va a llegar a casa. Lo que podemos hacer es cuidarnos, evitar que cuando nos llegue sea de manera letal, de manera dura. ¿Cómo podemos hacer eso? Accediendo a la vacuna. Por favor, utiliza esta bendición que ha llegado. Sé que la situación en Bolivia es complicada para todos para vacunarse, pero se está haciendo lo que se puede, lo que se debe, no sé cómo decirlo, no es el tema, analizar lo que se ha hecho, no lo que no se ha hecho, es simplemente reflexionarnos, por favor. Si está en tus posibilidades, accede a la vacuna. Si aún no está en tus posibilidades, en cuanto esté, hazlo. Por tu bien, por el bien de tus seres queridos, por el bien de todos. Y cuidémonos. Bueno, también me disculpo si escuchan algún ruido de fondo en algún momento. Estamos en un departamento prestado. Estamos aquí esta noche y mañana continuamos camino. Y bueno, como sabes, cuando no estás en casa no puedes controlar todas las variables. Este video no estaba preplanificado, así que tampoco tengo todo el equipo que normalmente tenemos para poder grabar con mejor calidad, pero estamos haciendo el mejor trabajo posible. Quiero comentarles un poquito, recordarles, saludarles y ponerles al día de por qué estamos acá con mi familia, qué estamos haciendo, qué tiene que ver con Génesis, darles un pequeño reporte a todos ustedes que son nuestra familia espiritual. Nuestro último domingo en Cochabamba, antes de salir a este viaje, comentamos un poco y les animo a que puedan revisitar esa prédica. Es la segunda o tercera prédica del mes de abril, que la puedan revisitar y recordar un poco de qué se trata y por qué sus pastores están ausentes en este momento. Bueno, este viaje tiene dos razones fundamentales. Algunos de ustedes que me siguen en las redes sociales han visto que gracias a Dios he tenido la oportunidad de acceder a la ciudadanía de este país, lo cual nos facilita muchísimo porque por el trabajo misionero que hacemos, Cara y yo y los pequeños tenemos que viajar frecuentemente entre Estados Unidos y Bolivia.
y el tener esa ciudadanía facilita mucho estos afanes. Estamos prontos a volver a Bolivia. Vamos a estar en Bolivia de vuelta el primer domingo de junio para estar nuevamente con ustedes, Dios mediante, en persona. Y la otra razón es porque como misioneros, Cara y yo, como ustedes saben, no recibimos nuestros ingresos, un salario, ni una ofrenda, ni nada de parte de la Iglesia Génesis. Más bien nosotros servimos por amor, por gracia y por llamado a ustedes, a la familia Génesis. Y una parte fundamental de nuestro trabajo es recaudar fondos para aquello. Nosotros recaudamos fondos para todo el ministerio de Génesis. Eso incluye los costos de vida, el salario de Cara y de mí y de mi familia, pero también todos los proyectos que hacemos como Génesis Cochabamba. Ustedes saben que la Iglesia Génesis apoya una serie de instituciones en Cochabamba, las cuales trabajan con niños en situación de orfandad, con niños en riesgo de prostitución. Hemos hecho varios ayudas en Cochabamba cuando ha habido desastres naturales, en Tiquipaya, incendios en el Tunari, incendios en la Chiquitanía. Nuestra iglesia siempre ha estado ahí a la vanguardia, ayudando, llevando provisiones. Durante el tiempo de COVID se han repartido más de 1,000 canastas familiares a diferentes personas en necesidad. Y toda esta labor que Génesis Cochabamba lleva a cabo sale desde dos fuentes de ingreso. Los diezmos y ofrendas suyos, quienes están en Bolivia y son parte de la familia Génesis, y también de aquellos en los Estados Unidos que apoyan la labor de Génesis Cochabamba, de aquellas personas, iglesias e instituciones que son parte de la familia Génesis en el extranjero y que permiten que todo esto se lleve a cabo. Eso significa que nosotros tenemos que venir cada cierto tiempo a Estados Unidos, pues a recaudar fondos, a rendir reportes, a informar lo que se ha estado haciendo y con la gracia del Señor a poder recaudar más fondos y hacer más contactos y renovar los contactos que ya tenemos. Finalmente, ustedes saben que en años cuando no hay COVID, en años normales, Génesis siempre ha sido anfitrión de grupos misioneros de corto plazo, tanto de iglesias, de instituciones, de universidades que llegan, nos visitan y hacen una gran labor en medio nuestro. Y parte de esa labor consiste en que nosotros podamos venir acá y renovar esos convenios. Dios mediante, el 2022, nuevamente gozaremos de las hermosas visitas de grupos de corto plazo, quienes son de gran bendición para nosotros. Así que eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos recorrido un trayecto bastante grande. Hemos manejado en territorio más o menos el equivalente a darle una vuelta y media entera a todo el territorio boliviano. Los chicos se han portado como campeones, han viajado, han dormido en diferentes camas, he estado de reunión en reunión, en reunión, en reunión. Es una bendición contar con el apoyo de Carita, mi esposa, y para los que no la conocen. Y bueno, gracias a Dios, Él ha abierto puertas y estamos teniendo un tiempo acá muy bendecido, a pesar de que los extrañamos muchísimo y los amamos muchísimo, querida familia Génesis, y estamos orando siempre por ustedes y ya contando los días para estar de vuelta allá. Nos queda todavía una parte del recorrido. Como les decía, mañana agarramos camino nuevamente. Tenemos que visitar una serie de ciudades más y les pedimos que nos tengan en sus oraciones por puertas abiertas, por favor de Dios y por seguridad. Ok, ese es el breve reporte y las recomendaciones. Y hoy quisiera hablarles un momento acerca de la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy lo vamos a llamar negociar o adaptarse. O en otras palabras, rendirse, ceder o adaptarse. Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos que parecen muy similares. Pero antes de entrar a la temática en sí, quisiera que repasen conmigo cuál es el mandato que Jesús le da a los apóstoles, a los discípulos y a la iglesia por extensión antes de su partida. Y esto se encuentra al final del Evangelio de Mateo. Me imagino que la mayoría están familiarizados con la Gran Comisión. Muchas veces hemos escuchado hablar de la Gran Comisión y la vamos a leer brevemente en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es la comisión, el mandato, el encargo que Jesús le da a la iglesia antes de su partida. Jesús dice: ok, mi tiempo aquí se acabó, estoy ascendiendo de nuevo al cielo y les estoy dejando a ustedes un quehacer, una razón de ser, un propósito. ¿Por qué existen? El concepto griego filosófico, telos,
su razón de ser, su propósito. Y muchas veces andamos por la vida preguntándonos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Para qué ser parte de una iglesia? Aquí está la respuesta. Esto es lo que Jesús dice. Para esto hemos sido llamados por Cristo. Y Jesús dice primero, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y lo primero es el reconocimiento de que Jesús es el Señor. Él es la autoridad. Él es quien gobierna, Él es quien dirige, Él es quien establece cómo debemos vivir. Lo primero que como iglesia debemos entender y hacer es saber que Jesucristo es el Señor. Eso significa que nosotros nos movemos conforme a sus mandatos, le obedecemos a Él, respondemos a Él. Nuestros criterios pasan a segundo plano porque lo que importan son los criterios de Él, en todo sentido, en sentido ético, en sentido moral, en sentido espiritual, en todo cuanto hacemos. La pregunta fundamental es, ¿qué dice Jesús al respecto de eso? A mi Señor es a quien sirvo. Y con cualquier cosa que se me presente en la vida, la respuesta no es qué pienso, qué opino, o qué me parece, o qué le parece a fulano, a mengano, o a tal u otro punto de vista. ¿Qué piensa Jesús? Entonces Jesús dice, yo tengo toda la autoridad. Y porque tengo toda la autoridad, dice Jesús, ahora les comisiono a ustedes una autoridad. Y es que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús tiene un llamado internacional, un llamado mundial. Jesús llamó a la iglesia a alcanzar a todo el planeta con el mensaje del evangelio. En nuestra ciudad de Cochabamba, en nuestro entorno boliviano, en nuestro entorno latinoamericano, tenemos el llamado de llegar a todos con este mensaje de Jesucristo, que Él es el Señor, que Él es quien nos da propósito, que Él es quien nos salva, quien nos rescata. Y bueno, de entre paréntesis, les pido que revisen la serie que hicimos en abril en la iglesia que se llama El Corazón del Evangelio, donde nos recuerda de qué se trata este mensaje de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su mensaje? De eso hemos venido hablando en abril. Pero hoy simplemente recordemos esto, que Jesús nos envía a las naciones, sea Colla, sea Camba, sea Quechua, sea Aymara, sea Chapaco, sea chaqueño, sea gaucho, chileno, peruano, lo que le quieras llamar, sea gringo, europeo o asiático, no importa. Jesús nos llama a llegar a ellos con el mensaje del evangelio. ¿Y haciendo qué? ¿Cómo hacemos discípulos? Jesús dice, haciendo discípulos de tal manera. Número uno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la señal del discípulo. Un discípulo de Jesús se bautiza porque esa es como su insignia, como su seña, lo que dice quién es. Cuando tú vas a un lugar, normalmente buscas al personal de ese lugar y están identificados por algo, ya sea que tienen una credencial o tienen una polera, un distintivo. Cuando un equipo está jugando un partido, tú sabes quién es de cada equipo por su uniforme, ¿verdad? El bautismo es la señal del discípulo. El bautismo es la manera del discípulo de decir, yo soy de la familia de Cristo. Y luego dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Obediencia y enseñanza, obediencia y enseñanza. Ese es el quehacer del discípulo. El discípulo de Jesús es alguien que aprende y enseña, aprende y enseña, aprende y enseña. Aprende del evangelio de Jesucristo y lo transmite a otros. La marca del discípulo es el bautismo. El estilo de vida del discípulo es el aprendizaje y la enseñanza, el aprendizaje y la enseñanza. Eso es a lo que Jesús nos comisionó como iglesia. Y Él nos dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él es el Señor, pero no es un Señor lejano, no es un Señor ausente, no es un Señor que dio una comisión y se fue y dijo, bueno, luego vuelvo a ver cómo les ha ido. No es un jefe, un capataz. Es un Señor que acompaña. Él está con nosotros. Él nos guía, Él nos protege, Él nos dirige, Él nos respalda. Así que esa es la gran comisión, querida iglesia. De eso se trata la vida del cristiano. La vida del cristiano es reconocer el señorío de Cristo y saber que Él nos acompaña. Estamos en una relación cercana y constante con Él, haciendo ¿qué? Aprendiendo de Él y enseñándole a otros, aprendiendo de Él y enseñándole a otros y bautizándolos en la familia de Cristo. Pero bueno, ahora entramos al tema de hoy, porque este estilo de vida, de ser discípulos y de aprender y enseñar, tiene un componente muy práctico. Y lo primero es algo que el apóstol Pablo habla muy enfáticamente a la iglesia en Galacia. En la carta a los Gálatas,
El apóstol Pablo les recuerda a ellos que el convertirse a esta fe, el vivir para Cristo, para el señorío de Cristo en relación con Él, no tiene que ver con una nueva lista escrita en piedra, con un código legal, un código penal, un código civil, y ahora tengo que memorizar una serie de reglamentos y órdenes y mandatos y vivir una vida miserable tratando de hacer las cosas que Dios quiere. Por el contrario, el apóstol Pablo en Gálatas 2, 17 en adelante, les dice esto a la iglesia en Galacia. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿Qué quiere decir esto que Pablo menciona? Muchos conocen, están familiarizados con Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pero ¿cuál es el contexto de esta declaración de Pablo? Es importante. Y lo que Pablo aquí está diciendo es lo siguiente. ¿Sabes qué? Cuando estás con Cristo, tu vida ya no depende de tratar de alcanzar a Dios, de tratar de seguir una ley, de tratar de hacerte al moralito, al santurrón, al que eres mejor, de andar juzgando a los demás, de andarte latigueando la espalda y de andar viviendo todo el tiempo sintiéndote como un gusano que no puede alcanzar a Dios y al mismo tiempo como un juez tirano que anda juzgando a los demás para sentirse mejor consigo mismo. La fe cristiana no se trata de eso. El obedecer, el aprender y enseñar del que hemos hablado en la Gran Comisión, no se trata de eso. Se trata de aceptar, como Pablo decía, Señor, yo no puedo, yo soy pecador, yo fallo, yo me cago, yo meto la pata, mi carácter me gana, mis deseos, mis luchas me ganan. Por eso requiero, necesito de ti. Y por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. El fundamento de la fe cristiana es una relación, es una entrega, es un aceptar, Dios, yo no puedo. Yo fallo, yo me quedo corto, pero tú lo hiciste por mí. Cristo pagó el precio por mí en la cruz. ¿Y por qué Él pagó el precio por mí en la cruz? Ahora yo soy aceptado, yo soy recibido, yo soy valorado y mi vieja vida la hago a un lado. Y pongo mi fe en Cristo y le digo, Señor, ¿qué piensas tú de esto? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué me estás enseñando? Señor, ¿hacia dónde voy? Señor, ¿qué tengo que cambiar? Y Él mismo me da la gracia, la fortaleza y la capacidad de ir cambiando, de ir renovando mi vida, de ir siendo transformado de la vieja manera de vivir a la nueva manera de vivir en Cristo. Así que el cumplir la gran comisión no se trata de legalismos, de juicios, de sufrimientos innecesarios, autoimpuestos. Se trata de una renuncia a uno mismo, de un aceptar mi imposibilidad, mi incapacidad y de un aceptar la posibilidad y la capacidad de Cristo, quien me amó y se dio a sí mismo por mí y que ahora por medio del Espíritu Santo que Él me ha dado, me capacita y me fortalece para escuchar de Él, aprender de Él, ir viviendo una vida que le agrada a Él y transmitiendo esa vida a otros. Así que la enseñanza de la que hablamos no es una enseñanza legalista, no es una enseñanza forzosa, es una enseñanza de vida. Yo vivo la fe y esa vivencia la transmito a otros. Yo aprendo de Cristo a vivir la fe y esa vivencia la transmito a otros. Y entonces el apóstol Pablo más adelante en Primera de Corintios, al escribir a la iglesia en Corinto, da un ejemplo muy importante de eso. Y aquí es a lo que llegamos con el título de hoy. Si nosotros cedemos, negociamos o es que nos adaptamos. Ya, y quiero decirles porque la gran comisión, las enseñanzas de Cristo, el estilo de vida, el mandato de Cristo es eterno, no cambia, no varía. La palabra de Dios es eterna. Jesús dijo, ni una de mis palabras pasará, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. En Santiago nos dice que en Dios no hay cambio ni sombra de variación, que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es eterno, Dios no está cambiando, Dios no es un Dios que a cada rato cambia de parecer, que un día le gusta, el otro día no le gusta.
Su voluntad es eterna. Su forma de ser, lo que le agrada, lo que Él espera de nosotros es eterno. Pero lo que sí cambia es la manera de entregar ese mensaje, la manera de aplicar ese mensaje, la manera de decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Y Pablo al principio dice, con Cristo estoy crucificado. Y en el contexto de Galacia del siglo I, todos tenían la idea de lo que es estar crucificado. Pero hoy en día ese lenguaje es ajeno para nosotros. Y como iglesia, como hijos de Dios, nos corresponde poder traducir ese mensaje de tal manera que sea inteligible, entendible, aplicable para nosotros y para el ser humano de hoy. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 19 en adelante, el apóstol Pablo ya hacía esto desde el principio y él explica cómo lo hacía y dice, Primera de Corintios 9, 19 en adelante, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Y el apóstol Pablo aquí es bien claro y dice, ¿saben qué? Yo no estoy absento, yo no soy ajeno, no estoy por encima, ni estoy desmarcado de la ley de Dios. Al contrario, dice en el versículo 21, no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos liberarnos de lo que Dios quiere, de su voluntad, de su perspectiva, de su manera de ver la vida, sino que estamos comprometidos con eso, vivimos una vida como Él manda, trabajamos y caminamos con la ayuda del Espíritu Santo a vivir una vida como Él manda. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, entre los que viven bajo la ley, está hablando de los judíos, los que vivían bajo la ley de Moisés, me volví como los que están sometidos a ella, a fin de ganar a estos. Y entre los que no tienen la ley, y está hablando aquí de los gentiles, de aquellos que no eran judíos, en este caso está hablando de los romanos, de los griegos, de los macedonios, etcétera, 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 me volví como los que están sin ley, a fin de ganar a los que están sin ley. Entonces lo que Pablo está diciendo es, yo me adapto al entorno, pero no negocio, no cedo mi mensaje ni mi esencia. Yo soy yo donde sea que esté. Soy la misma persona, soy un siervo de Dios que vive conforme a la ley de Dios, pero adapto mi estilo, adapto mi presentación, adapto mi forma al contexto en el cual estoy viviendo para que, versículo 22, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles, para que el mensaje llegue a las personas de tal manera que la entiendan, se identifiquen con el mensaje y vengan a Cristo. ¿Sabes qué, querida iglesia? Esto es fundamental. Esto es lo que nosotros como iglesia tenemos que vivir hoy, ahora, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID, en los tiempos de cuarentena, en los tiempos de post-cuarentena. Y cuando la vida vuelva a la normalidad, tenemos ese llamado de poder llegar al mundo con el mensaje eterno de Jesucristo, comprometidos con la ley de Dios, pero de tal manera que nuestra vivencia, nuestro estilo de vida le hable a las personas de hoy. ¿Sabes qué? En nuestro contexto hay aún muchas subculturas. Depende de qué región del país seas, aún de qué rinconcito de la ciudad seas, de qué contexto étnico, cultural seas. Sabes que nuestro lenguaje es diferente, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, de relacionarnos con el entorno es diferente, nuestra mentalidad es diferente. Y tenemos que poder llegar a las personas de nuestro entorno con el mensaje eterno de Jesucristo sin cambiarlo, sin ceder, sin negociar el mensaje, pero adaptándolo. Es diferente hablarle a un universitario que hablarle a un adolescente, que hablarle a un anciano, que hablarle a un padre, que hablarle a un joven adulto. Y el mensaje de Cristo es relevante, es suficiente para todos. La tarea nuestra es llegar
a esas personas. Déjenme darles un ejemplo veloz de esto. Sabes que en los tiempos de Cristo, los libros no existían, el papel no existía. Se escribía por lo general en pergamino o papiro. Eran carísimos. La mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Normalmente las sinagogas poseían una copia de la ley en papiro en el sitio de la sinagoga. El sábado, el día de reunión, llegaban y un rabí leía el pasaje de la ley y lo explicaba a la gente, y la gente tenía que memorizar la ley porque no tenía acceso a la palabra de Dios, porque no sabían leer, no sabían escribir, y aunque hubieran sabido leer y escribir, no existía la posibilidad de tenerla escrita, solamente muy, muy limitado en lugares específicos. Avanzamos más o menos 1300 años y llegamos a la invención de la imprenta. Y cuando se inventa la imprenta, entonces se pueden empezar a imprimir Biblias en papel. Y entonces ya no había que tener un rollo que se desgastaba y se perdía. Ahora se podía tener Biblias impresas, copias exactas la una de la otra. Pero igual era carísimo. Y entonces las Biblias solo estaban disponibles en los templos. Solamente en los templos había acceso a una Biblia. Y entonces la gente iba cuando quería leer la Biblia al templo y podía verla allí. Y solamente el sacerdote podía leerla al pueblo, pero ya era de papel, ya se podían imprimir en cantidades. En el siglo XVI, Thomas Cromwell, en Inglaterra, empieza la primera campaña para poner una Biblia en cada casa. Y se empiezan a escribir Biblias, a imprimir Biblias en cantidad, de manera que todos tengan una Biblia en su casa. No se llega a esta meta, no se la logra, pero empieza a haber el deseo y la capacidad con la reforma protestante de Lutero y de Calvino, y con esta idea de Cromwell de imprimir Biblias masivas, de que la gente tenga Biblias. Y a partir de ahí avanzamos 4 siglos y llegamos al siglo XX, en el cual varios de nosotros hemos nacido, y teníamos la costumbre de cargar la Biblia bajo el brazo, y todos teníamos una Biblia de papel, ¿se acuerdan? Y era carísimo, y había que llevarla, y si querías una Biblia de estudio tenías que invertir mucho dinero para tenerla contigo. Y llegamos al siglo XXI y hoy tenemos acá a la mano, no una Biblia, 30, 40, 50, 100 traducciones de la Biblia, Biblias de estudio, métodos de lectura, y tienes todo a la mano ahora. Lo que antes era inaccesible, inalcanzable, inimaginable para los primeros cristianos. Lo que los cristianos reformados soñaban que esté disponible para nosotros. Lo que el siglo pasado había de cantidad limitada, hoy está gratis, está a tu alcance, lo tienes ahí. Eso se llama adaptación. Se llama utilizar los medios que tenemos a nuestro alrededor para llegar con el mensaje. No es negociar, no es ceder, no es cambiar el mensaje, sino adaptar, llegar. Hace 20 años, si llegaba una pandemia y cuarentena, no teníamos mecanismos ni maneras de llegar con el mensaje del evangelio, de reunirnos, de estar con el Señor. Dependía de cada uno, en mi casa con mi Biblia. Hoy por estos medios virtuales podemos estar virtualmente juntos. Por reuniones virtuales podemos aún vernos, interactuar. Podemos recibir palabra del Señor y alabarle juntos. Adaptar, adaptar. Así que hoy quiero invitarte a que hagas esto, a que repases las 3 cosas de las que hemos hablado el día de hoy y las apliques en tu vida en este tiempo. Y renueves, recuerdes, te fortalezcas en el propósito de Dios para nuestras vidas. Y recuerdes que Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey. Su soberanía no se ha acabado en este tiempo, sino que este tiempo son nuevas oportunidades de adaptar el mensaje para llegar a otros. ¿De qué hemos hablado hoy? Hemos hablado de propósito, la gran comisión. ¿Para qué estoy aquí, Señor? ¿Cuál es tu razón de ser en este tiempo tan difícil? ¿Para qué existo? La gran comisión. Para reconocer a Jesús como tu Señor, caminar con Él todos los días, llevar el sello del discípulo, que es el bautismo, e invitar a otros a ser parte de eso y aprender de Él y enseñar. Aprender y enseñar. Propósito. Número 2, vivencia. Hemos leído en Gálatas capítulo 2. No se trata de un código legal, de una serie de normas, no se trata de agarrar a la gente a bibliazos, se trata de una relación. Vivir con Cristo, aprender de Él, ser empoderados por el Espíritu Santo, y que nuestra vida le hable a otros, nuestra vida le predique a otros, que nuestra forma de ser llegue a otros con el mensaje del señorío de Cristo. Y finalmente, adaptación, que nuestro estilo de vida
refleje el contexto en el que vivimos y le hable al contexto en el que vivimos. Que no seamos una secta, un grupo de gente rara al que nadie lo entiende, al contrario, que seamos esa gente que todos dicen, ¿qué tienen de especial? Mira, están en medio nuestro, pero son diferentes no porque son unos aburridos, unos raros, unos apáticos, porque la pandemia nos cae a todos y los cristianos están igual de deprimidos y derrotados que los demás, sino porque nosotros tenemos victoria, tenemos fe, nos vacunamos, nos cuidamos, nos protegemos, pero estamos agarrados del Señor y vivimos felices y transmitimos el mensaje y adaptamos el mensaje a nuestro entorno. No lo cambiamos, no lo negociamos, lo adaptamos, como decía Pablo, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles, y esto lo hacemos por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Iglesia, esa es nuestra invitación hoy. Esa es la invitación del Espíritu Santo para nosotros hoy. Participemos del fruto del Evangelio, del fruto de propósito, del fruto de vida y del fruto de la evangelización. Que Dios les bendiga, que este mensaje sea de ánimo y aliento para ustedes. Estamos orando por cada uno de ustedes y Dios mediante en un par de semanas nos volvemos a ver juntos en nuestra hermosa iglesia y mientras tanto nos vemos por las redes virtuales. Que Dios les bendiga. Feliz domingo. Hasta una próxima ocasión. Hola, soy Diana, soy parte del directorio de Génesis Cochabamba y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Génesis Cochabamba, donde podrás disfrutar de todo nuestro contenido.